Saludos a todos los seguidores de Descubriendo la Biblia. Con el pastor Alejandro Amorocho de la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, y les damos la más cordial bienvenida a nuestros devocionales. Hoy, juntos, exploraremos las profundidades de la palabra de Dios. Comencemos. El fruto del Espíritu en la vida del creyente. Devocional Pastor Alejandro Amorocho. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El apóstol Pablo escribió esta epístola a los Gálatas para confrontar los falsos maestros que promovían la circuncisión y las obras de la ley como requisito para la salvación. En el capítulo 5, Pablo establece un contraste entre andar en la carne y andar en el Espíritu. Los versículos 19 al 21 enumeran las obras de la carne, mientras que los versículos 22 al 23 describen el fruto del Espíritu. El versículo 22 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nótese que se habla del fruto en singular, lo que sugiere que estas cualidades están interconectadas y deben manifestarse juntas, como un producto de la vida del Espíritu en el creyente, o sea, en pocas palabras, no debe ir separadas las unas de las otras. Lo cual indica que no se trata de esfuerzos humanos, sino del resultado de permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Cada uno de estos aspectos del fruto refleja el carácter de Cristo y es una evidencia de nuestra unión con Él. El amor abnegado, el gozo trascendente, la paz imperecedera, la paciencia inquebrantable, la benignidad tierna, la bondad compasiva, la fe inconmovible, la mansedumbre humilde y el autocontrol son cualidades que Jesús ejemplificó perfectamente. Al finalizar el versículo 23, Pablo enfatiza que contra tales cosas no hay ley, es decir, nadie puede oponerse a la manifestación de estas virtudes, pues son la expresión misma de la voluntad de Dios. De hecho, el propósito de la ley era llevarnos a Cristo para que anduviéramos según el Espíritu. Por lo tanto, en el corazón del mensaje de Gálatas está el llamado a dejar de confiar en los esfuerzos humanos y las obras externas, y en su lugar, permitir que el Espíritu Santo produzca su fruto en nuestro interior, conformándonos a la imagen de Cristo. Esta es la verdadera libertad y plenitud que Pablo deseaba que los Gálatas experimentaran y que Dios desea para nuestras vidas hoy en día. El fruto del Espíritu Santo es una manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Jesús mismo ejemplificó estas cualidades en su caminar terrenal. Él amó incondicionalmente, aún a sus enemigos. Su gozo trascendió las circunstancias más difíciles. Él era la personificación de la paz, ofreciendo reposo a los agobiados. Fue paciente con sus discípulos, enseñándoles con cuidado. Mostró benignidad al recibir a los niños. Su bondad se manifestó en su compasión por los necesitados. Fue fiel hasta la muerte. Exhibió mansedumbre al no resistir el maltrato. Y fue un ejemplo de templanza, controlado con todas sus acciones. Al permitir que el Espíritu Santo produzca este fruto en nosotros, reflejamos el carácter de Cristo al mundo. Para que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestra vida, debemos someternos diariamente a la dirección del Espíritu Santo. Esto implica un proceso de negación de nuestros deseos carnales y la entrega completa a la voluntad de Dios. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios y mantener una comunión constante con el Señor a través de la oración. Al andar en el Espíritu, permitimos que su fruto se desarrolle en nosotros, impactando nuestros pensamientos, palabras y acciones. El amor se convierte en nuestro motivador, el gozo nuestra fortaleza, la paz nuestra ancla, la paciencia nuestra compañera, la benignidad nuestro trato, la bondad nuestro sello, la fe nuestra guía, la mansedumbre nuestro ejemplo y la templanza nuestro control. Cuando permitimos que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestra vida,
Las consecuencias son transformadoras. Nuestras relaciones se fortalecen, ya que el amor, la paciencia y la bondad nos ayudan a tratarnos unos a otros con gracia y comprensión. Experimentamos una paz interior duradera, incluso en medio de pruebas, porque confiamos en la soberanía de Dios. Nuestro testimonio adquiere credibilidad, ya que reflejamos el carácter de Cristo en nuestras palabras y acciones. Además, la manifestación del fruto del Espíritu nos capacita para ser agentes de cambio en nuestro entorno, impactando positivamente a quienes nos rodean. En última instancia, al reflejar el fruto del Espíritu, glorificamos a Dios y atraemos a otros hacia una relación con Jesucristo. Sin embargo, debemos estar alerta ante las estrategias del enemigo para obstaculizar el crecimiento del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Satanás intentará sembrar discordia, amargura y resentimiento para destruir el amor y la paz. Tratará de desanimarnos y robarnos el gozo mediante pruebas y tentaciones. Nos tentará a ser impacientes e intolerantes, lo cual socava la paciencia y la benignidad. Nos incitará a la autosuficiencia y a la falta de compasión, socavando la bondad. Sembrará dudas y desconfianza para debilitar nuestra fe. Nos empujará a la arrogancia y a la ira, oponiéndose a la mansedumbre, y nos tentará con placeres temporales y excesos para minar nuestra templanza. Debemos permanecer alerta, revestirnos de la armadura de Dios y resistir firmemente al diablo. Si cedemos ante las trampas del enemigo y permitimos que la carne gobierne nuestras vidas, nos exponemos a graves consecuencias espirituales. Perderemos nuestra intimidad con Dios, ya que el pecado crea una barrera entre nosotros y Él. Nuestro testimonio se verá empañado, dificultando que otros vean a Cristo en nosotros. Experimentaremos falta de gozo y paz, ya que el pecado trae remordimiento y angustia. Además, podremos ser engañados por falsas doctrinas y desviarnos del camino estrecho que conduce a la vida. Por lo tanto, es crucial que permanezcamos firmes en la fe, velando y orando para no caer en tentación. Como seguidores de Cristo debemos esforzarnos por manifestar el fruto del Espíritu en nuestra vida diaria. Esto implica una constante dependencia del Espíritu Santo, permitiéndole que nos guíe y nos transforme desde adentro. Debemos cultivar una vida de oración ferviente, buscando la dirección divina en cada aspecto de nuestro caminar. Además, es crucial que meditemos en la palabra de Dios y la apliquemos a nuestras vidas, dejando que su verdad nos moldee y nos conforme a la imagen de Cristo. Jesús mismo nos exhortó a vivir de acuerdo con el fruto del Espíritu. En el Sermón del Monte Él enseñó sobre el amor a los enemigos, la misericordia, la pureza de corazón y la paz. Nos instó a ser mansos y humildes de corazón, aprendiendo de Él. Nos advirtió sobre la hipocresía y la falta de templanza, exhortándonos a ser luz del mundo. Jesús también nos dejó un ejemplo perfecto de cómo manifestar el fruto del Espíritu. Incluso en la cruz, Él demostró amor perdonando a sus verdugos. Su gozo trascendía las circunstancias, al punto que pudo soportar la cruz por el gozo puesto delante de Él. Nunca perdió la paz, sino que la ofreció a sus discípulos. Fue paciente con la incomprensión de sus seguidores. Mostró benignidad al recibir a los niños. Su bondad se manifestó al tener compasión de las multitudes. Fue fiel hasta la muerte. Exhibió mansedumbre al no abrir su boca ante los acusadores. Y fue perfectamente temperante, sin dejarse tentar por el pecado. En el mundo actual, plagado de egoísmo, conflictos y ansiedad, el fruto del Espíritu es más relevante que nunca. Al manifestar amor podemos derribar barreras y construir puentes de reconciliación. El gozo nos permite encontrar fortaleza en medio de las pruebas y dificultades. La paz nos da tranquilidad en un mundo caótico y dividido. La paciencia nos ayuda a lidiar con las frustraciones y retrasos de la vida moderna. La benignidad y la bondad nos permiten tratar a los demás con gracia y compasión. La fe inquebrantable en Dios nos da esperanza y propósito. La mansedumbre nos permite responder con humildad ante las ofensas y el maltrato. Y la templanza nos ayuda a mantenernos enfocados en lo esencial, resistiendo las tentaciones del materialismo y el placer mundano.
Al reflejar estas cualidades en nuestro diario vivir, nos convertimos en testimonios vivientes del poder transformador de Cristo, atrayendo a otros hacia Él. Les insto a dejar que el Espíritu Santo produzca abundantemente su fruto en sus vidas. No se conformen con las obras estériles de la carne, sino entréguense diariamente al Señor para que Él pueda moldearlos a su imagen. Perseveren en la oración, buscando la dirección y el poder del Espíritu. Mediten en la palabra de Dios y permitan que sus verdades transformadoras renueven sus mentes. Huyan de toda amargura, ira y resentimiento, pues esas emociones son venenos para el alma. En su lugar, cultiven el amor, el gozo y la paz que solo el Espíritu puede producir. Sean pacientes con los demás, así como Dios ha sido paciente con ustedes. Muestren benignidad y bondad, especialmente con los más vulnerables y necesitados. Fortalezcan su fe en las promesas de Dios, confiando en que Él es fiel y cumplirá su propósito en sus vidas. Sean mansos y humildes de corazón, siguiendo el ejemplo de Cristo, y practiquen la templanza en todas las áreas de sus vidas, resistiendo las tentaciones del mundo y manteniéndose enfocados en lo eterno. Si aún no has experimentado la transformación del Espíritu Santo en tu vida, te extiendo una cordial invitación a entregarte a Jesucristo. Él es el único que puede liberarte del poder del pecado y producir en ti el fruto del Espíritu. No te engañes pensando que puedes lograr estos cambios por tus propios esfuerzos, pues el fruto del Espíritu es un regalo de la gracia de Dios. Reconoce que has pecado y que necesitas un Salvador. Arrepiéntete de tus caminos egoístas y ven a Cristo con un corazón humilde y contrito. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por el maravilloso regalo del Espíritu Santo que habita en mí. Reconozco que por mi propia fuerza no puedo producir el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas virtudes solo pueden provenir de ti. Te pido que me llenes cada día con tu Espíritu Santo. Ayúdame a someterme completamente a su dirección y a negarme a mí mismo para que Cristo pueda ser glorificado en mi vida. Quita de mí todo lo que obstruye el crecimiento de tu fruto y cultiva en mi corazón un profundo anhelo de manifestar el carácter de tu Hijo. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu gracia y poder transformador. Gracias, Padre, por la promesa de que el fruto del Espíritu crecerá en mí si permanezco en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Si este devocional ha sido una fuente de inspiración espiritual para tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Pastor Alejandro Morocho, y a seguirnos en Facebook como Pastor Alejandro Morocho. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, compartiendo desde Bogotá, Colombia. Dios los bendiga.